Hola, este es el segundo video de mi experimento en donde me estoy atreviendo a hacer videos y contenido platicando un poquito mi experiencia y la verdad es que es el segundo video. Me siento un poquito más tranquila que el primero. En el primero a lo mejor un poquito de nervio, ahorita no miento, sigo teniendo un poquito de nervio, pero pues aquí estamos. Y en este videito pues les voy a platicar un poco del miedo. En el video pasado también les expliqué un poquito del miedo y como un tema en general. Ahorita en este video les voy a platicar básicamente mi historia con el miedo, desde donde yo y mi perspectiva creo que iniciaron mis miedos y cómo se desarrollaron. Todo lo que yo aquí les cuento es meramente mi vida, mi experiencia, la forma en que yo observo las cosas. No soy una profesional, no sé si lo que les pueda compartir sea lo correcto, pero sí es mi experiencia de vida. Es por eso que nuestro canal se llama Experiencias de Vida con Adi, porque realmente es solamente una forma de poderles explicar lo que yo siento, lo que yo viví, lo que con el paso de los años mi cabecita ha ido analizando. No sé, repito, si sea lo correcto, si esté bien o esté mal, pero solamente es poderles compartir un poquito de mis experiencias. Y esta historia la voy a empezar a contar desde donde yo considero que empezaron a inculcarme los miedos, porque sí es cierto, los miedos los inculcan nuestros padres. Nosotros como padres inculcamos los miedos en nuestros hijos, reflejamos nuestros propios miedos y a veces no nos damos cuenta. No juzgo la manera de llevar mi vida de mis padres, les agradezco mucho la persona que hoy soy, sin embargo, pues sí hay una historia detrás de todo esto. Y esta historia empieza cuando yo tenía aproximadamente como, ¿qué será? Unos 5 o 6 añitos. La verdad es que del cuándo empezó no lo recuerdo exactamente, pero sí tengo algunas memorias, ¿no? Resulta que a mis 5 o 6 años empiezo a tener unos episodios extraños en mi forma de vivir la vida. ¿Qué episodios? Pues te cuento. No sé hasta el día de hoy cómo se diagnostican, no sé cómo se llaman, no lo sé. Solo recuerdo que yo tenía una condición en la que, pues de repente como que se me borraba el cassette, ¿no? Decía mi familia, se te va el avión, ¿no? ¿Cómo sucedían esas cosas? Pues era muy sencillo. Yo de pronto estaba yo aquí comiendo y de repente algo pasaba en mi cabeza y se nublaba. Me perdía, pues. No sabía, no escuchaba, no veía, no entendía, no estaba consciente, pero yo continuaba haciendo mis actividades, lo que fuera que estuviera yo haciendo. Si yo me estaba bañando, pues yo seguía bañándome, pero de pronto pues como que se nublaba. De hecho, tampoco recuerdo cómo fue que mis papás se dieron cuenta de eso o cómo fue que yo se los expresé. Eso sí no lo recuerdo tampoco, pero sí recuerdo que mi familia, o en este caso mi mamá, pues empezó a ver que algo estaba pasando. Entonces mamá decide llevarme a doctores, aquí, allá, y resulta que todos los doctores decían que yo no tenía nada. Pero honestamente ahora lo analizo y digo, pues nunca me hicieron estudios, nunca me hicieron pues nada, ¿no? Simplemente nada más me llevan al doctor, todo está bien, todo está bien. Entonces yo crecí con esa condición. ¿Qué pasaba con esa condición mía? Que en aquellos ayeres, que hoy ya no es igual, ¿verdad? Pero en aquellos ayeres, pues tú podías regresar solo de la escuela. Si vivías 5 o 10 minutos, sin problemas, venías solo de la escuela. Ibas sin problemas a las tortillas tú solo. Mis hermanos, de hecho, pues así llevaban su vida, ¿no? Pero en mi caso, mis papás siempre decían, es que no la podemos dejar que vaya sola, ¿no? Y era entendible. No podían dejarme ir sola porque definitivamente ellos, sus miedos, ahora como padre lo entiendo, ¿no? Ellos me decían, no, es que si te cruzas la avenida y no te das cuenta, ¿no? O te pasa eso y no te das cuenta, pues no, una tragedia. Entonces, pues yo no podía ir a las tortillas sola, no podía ir a la tienda sola, no podía venir de la escuela sola, no podía ir a la escuela sola. Era un montón de sucesos y así transcurrieron muchos años en los que no se supo qué tenía, no pasaba
absolutamente nada, me llevaban a doctores y demás, pero no, entonces ya era como algo de mi vida, ¿no? No sé, mis papás decían, pues así es y ya, ¿no? Entonces de pronto esto pasó, te digo, yo tenía como 6, 7 años y así transcurrió 12 años, 13 años y cuando yo entro a tercero de secundaria, empiezan a pasar otro tipo de cosas, cosas que anteriormente no habían sucedido y en este caso pues eran que me daban convulsiones, ¿no? Y lo mismo, realmente una convulsión yo las viví, porque sí las viví, pero no las recuerdo. ¿Qué te digo con esto? Pasó exactamente lo mismo que cuando me ausentaba en mi mente. Simplemente yo de repente, de un momento a otro, yo despertaba, estaba acostada en la cama y a veces tenía familiares y cómo te sientes y todo, ¿no? Pero yo mi cabecita no entendía qué era lo que pasaba, ¿no? Porque simplemente mi cabecita me decía, pues no sé qué pasó, ¿no? Entonces ya mi mamá me decía, no, es que convulsionaste y esto y el otro, y, ¿no? Entonces cuando empiezan a pasar esos episodios, mi mamá empieza a decir, a ver, espérate, porque otra vez ya, o sea, sí, ya pasó, ya lo habíamos, hasta las ausencias estábamos bien, pero ahorita ya viene algo más, entonces otra vez mi mamá vuelve a buscar, empezarme a llevar al médico, pues a buscar qué era lo que tenía. Fue un lapso en el que, pues yo les calculo, no tengo el dato exacto, pero calculo que convulsionaba unos cada 3 meses, una vez, ¿no? Entonces mi mamá empieza a buscar, pero pues ustedes saben que esos procesos son un poquito largos y mi mamá empieza a buscar y que si te llevamos aquí y luego que si te llevamos allá. Honestamente tampoco recuerdo cómo fue la logística de llevarme. El punto es que yo fui a dar al Hospital de Neurología Infantil. Entonces yo recuerdo que pues mi primer cita fue de normal, general, ¿no? Tú llegas y te atienden con una consulta normal y de ahí ellos ya te mandan con el especialista. Entonces me mandan con el especialista, en este caso el neurólogo, y el neurólogo manda a hacerme un estudio que se llama electroencefalograma. Entonces ese estudio pues yo lo recuerdo muy bien porque fue el único que me hicieron y en ese estudio me acuerdo que mi mamá me decía, o más bien el doctor dio indicaciones, que yo no podía dormir desde cierta hora. O sea, no sé, no recuerdo tampoco, pero fue como de las 12, la 1 hasta el otro día yo no podía dormirme porque era un requisito para el estudio que me iban a realizar. Entonces yo estaba muy preocupada porque yo decía, no, yo soy bien dormilona y me voy a quedar dormida y me voy a quedar dormida y no voy a aguantar. Y mi mamá me decía, tranquila, pasaron los tiempos, el tiempo y el día del estudio, pues yo despierto a la hora que tenía que despertar y ya no dormirme. Y de ahí se me borra el cassette absolutamente. Entonces pasan, no sé, 1, 2 horas, no lo sé. Y como que yo reacciono y le digo, mamá, me dormí. O sea, porque yo siento que me dormí. Y mi mamá me decía, no te has dormido. Pero lo que estaba pasando es que yo me estaba convulsionando. Entonces, no recuerdo tampoco cuántas convulsiones fueron en el transcurso de esa noche. Lo único que sé es que mamá no me dejó dormir. Yo no dormí, pero yo no lo sentí porque yo estaba perdida. Como que me llegaban, de ahí recuerdo una vez en la madrugada decirle, me quedé dormida y ella me decía, no. Y de ahí recuerdo otra ocasión porque esa vez me llevó uno de mis padrinos al doctor, vinieron en el carro y me llevaron. Recuerdo haber abierto los ojos en el camino otra vez, o más bien tener conciencia en ese momento, y preguntaba yo lo mismo, ¿no? ¿Me quedé dormida? No. De ahí vuelvo a recordar como cuando estaba ya en el hospital, pero cuando ya había terminado el estudio que me habían hecho, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy, hermanas, pues no les puedo decir que conozco cuál era mi diagnóstico, solo sé que pues fue afortunado que convulsionara en ese momento, porque el estudio resultó que yo tenía principios de epilepsia, o así fue como lo manejaron, ¿no? Entonces me dan un tratamiento durante 3 años y me dicen, este tratamiento es por 3 años y el tratamiento es de la siguiente manera. Si tú hoy convulsionaste, fue tu última convulsión
y de ahí partimos 3 años de tratamiento. Si tú dentro de 6 meses convulsionas de nuevo, desde ahí parten 3 años de tratamiento. Si tú convulsionas a los 2 años y medio, desde ahí van a partir los 3 años de tratamiento. Y afortunadamente y gracias a Dios, esa vez fue la última vez que convulsioné y de ahí se llevó el tratamiento 3 años, pero les estoy hablando de que pues yo tenía alrededor de 14, 15 años, se maneja el tratamiento en donde ya no me dieron consultas ni citas, o sea, me dijeron, nada más es esto, ¿no? Y ya, pasó. No desconozco, realmente desconozco por qué se dio ese seguimiento de esa manera, o más bien porque no se le dio el seguimiento. Y termino mi tratamiento. Se supone que yo tenía que regresar cuando terminara el tratamiento, los 3 años. Regreso a los 3 años, pero como yo ya era mayor de edad, me dicen ya no te podemos dar la atención aquí, se acabó, ¿no? Entonces, yo ya no convulsioné, esos episodios de ausencia que me daban se desaparecieron, pero, pues, ¿qué creen? Que yo ya 18 años de mi vida había crecido con todo esto de que, y si sales y te pasa esto, y si sales y te pasa. Entonces, ellos me protegieron demasiado en ese aspecto. Yo no salía sola a ningún lado hasta los 18 años, ¿no? Entonces, en los 18, o bueno, desde antes, ¿no? O sea, como que todo ese tiempo no, yo recuerdo ir a la prepa y pues iban, me dejaban, iban, me recogían. O sea, realmente yo no tenía esa libertad, ¿no? De salir en ningún momento sola. Cuando yo empiezo a formar mi ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Vaya, cuando empiezo a trabajar y pues ya saben que si tienes que ir al curso hasta quién sabe dónde, en la Ciudad de México, ¿no? Yo soy del Estado de México, entonces de pronto era así como que chin, yo no sabía andar en el metro, porque mi mamá siempre me llevaba, ¿no? Ella decía, vas a ir a una entrevista o a un curso, y ahí iba mi mamá conmigo. Y si el curso duraba 5 horas, mamá estaba esperándome ahí 5 horas, ¿no? Y de pronto, pues a lo mejor uno como madre dice, yo solo estoy haciendo su vida más llevadera y que esté más tranquila y demás. Pero la realidad es que me está haciendo un daño enorme, ¿no? Entonces yo agradezco a mi mamá y de verdad siempre se lo he agradecido, pero realmente sí fue mi intuición al miedo. Yo crecí con muchos miedos de todos los aspectos, principalmente a la vida, ¿no? Entonces yo decidí seguir mi vida así, muchos años, muchos años. He tenido esa experiencia y ese fue mi primer encuentro con el miedo y lo que creo que siempre me ha detenido a hacer las cosas de lo que sea, ¿no? O sea, porque de pronto yo decía, ¿no? O sea, es un miedo que a lo mejor es a la calle, a salir, además, pero que impacta en tu vida en todos los aspectos, ¿no? Yo no podía hacer una cosa porque a mí me da vergüenza, porque yo no puedo sola, porque muchas cosas, ¿no? Muchas inseguridades. Pasaron los años y en el 2024, a inicios del 2024, no, yo creo que antes del 2024, como en el 2023 que yo decido salirme de trabajar, por cuestiones de salud de mi mamá, que era la que cuidaba a mis niñas y de pronto dejó de poder hacerlo al 100%. Entonces yo decido salirme de trabajar y resulta que me doy cuenta que vivo con miedo, ¿no? Y que en ese momento me empiezo a dar cuenta que yo tengo hijas y que estoy alimentando ese miedo por mi miedo, ¿no? ¿Cómo? Pues muy sencillo. Yo tengo una pequeñita que ella al inicio de su vida, 2, 3, 4, 5 años, salimos a la calle y ella le tenía miedo a la gente. O sea, de pronto se pegaba, es que pasó un señor y esto, y me abrazaba, ¿no? Entonces cuando yo me empiezo a dar cuenta y digo, no está bien porque el día de mañana ella tiene que volar sola y va a pasar, ¿no? Entonces, en ese cambio de vida yo decido empezar a pasar un tiempo en familia con mis hijas y observo algunas cosas, pero mamá se compone y entonces decido volver a regresar a trabajar, empiezo a buscar trabajo y entonces ahí viene. Mamá aún así no podía acompañarme, ¿no? Ella siempre me había acompañado, ella siempre me había llevado y de repente me toca a mí buscarlo sola, salir a la calle. Y entonces ahí me di cuenta que realmente no era tan malo, ¿no? A mí sí me daba mucho miedo decir, no me voy a ir hasta allá porque qué miedo, ¿cómo voy a ir? Qué miedo, ¿cómo voy a hacer? Y entonces empiezo a descubrir que no es tan complicado, ¿no? Que al final del día solo es quitarte el miedo y avanzar. Ya no, esa persona que siempre me acompañaba y que estaba conmigo ya no estaba en las condiciones para hacerlo y entonces ahora me tocó salir sola, ¿no? Y entonces ese año fue así como digo,
entrevista y entrevista a la ciudad, y iba, venía. De pronto, pues era difícil porque al final yo no tenía encuentro un trabajo, y entonces empiezo a reflexionar y digo, el miedo me ha detenido a hacer muchas cosas, ¿no? Empiezan a pasar mi antiguo trabajo antes del último que tuve, y yo empiezo a recordar y digo, por miedo a no hacer muchas cosas, o no decir las cosas, por miedo, por pena, por temor, dejé ir una oportunidad muy buena, ¿no? En mi vida, a lo mejor ahorita estuviera ahí, ¿no? Si no tuviera esos miedos, ¿no? Pero sin embargo, pues los tiempos de Dios son perfectos, las cosas pasan por algo, y entonces empecé a crecer en todos los sentidos, y fue cuando dije, este miedo no puede seguir. Entonces, para inicios del 2024, decido empezar a hacer cambios en mi vida, ¿no? Digo, ahí me doy cuenta y entra otro tema de la felicidad y muchas otras cosas que en conjunto con el miedo, me hicieron salir de buscar más allá de. Entonces en ese momento digo, yo quiero iniciar a ir a hacer ejercicio, a ir a un gimnasio, pero siempre estaba ese miedo de, híjole, ¿cómo voy a ir sola, no? Vamos hermana, vamos, fulanito. El punto es no ir sola, ¿no? Pero como ya la persona dejaba de ir, pues yo también dejaba de ir porque me daba pena, ¿no? Me daba miedo. Empiezo a ir al gimnasio y entonces digo, no, debo de, pero más porque, sí por salud, sí por hacer ejercicio, pero también era un reto, ¿no? Un reto de decir, ahora lo voy a hacer sola por mí. Entonces empiezo a ir al gimnasio y no. El primer día, el segundo día, yo quería desaparecer. Es muy muy difícil llegar a un ambiente en donde pues claramente no eres una persona experta, no te la vives en los gimnasios, no sabes qué hacer, no sabes cómo empezar, y llegas y es muy extraño. Entonces yo sentía que todos me miraban, que todos se burlaban de mí, ¿no? Porque así lo sientes. Entonces muchas veces eso es lo que de ahí empezó, como este tema de decir, tengo que salir adelante y tengo que ignorar mis voces internas, porque la realidad, lo que es, o sea, la gente que va a un gimnasio va a hacer lo suyo y no le importas, o sea, realmente no le importas, no te está viendo, no te está juzgando. A lo mejor sí puede pasar y verte y decir, pues apenas va iniciando, ¿no? Porque se nota siempre, pero no te juzga, ¿no? No te juzga, ¿no? Pero tú te haces esas ideas. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces ahí empecé a analizar y dije, no, ya no voy a ir porque yo me siento incómoda. Y después dije, no, a ver, esto lo estoy haciendo porque quiero cambiar esos miedos, quiero atreverme a hacer las cosas que quiero sin importarme lo que la gente diga. Y cada vez me costaba más trabajo. La primera semana, el primer mes. Pero después fui entendiendo este asunto y es ahí donde digo yo, empecé a agarrarle el gusto. Claramente, pues ya no voy al gimnasio, ¿verdad? Pero no es porque no quiera o porque, o sea, es otro tema totalmente ajeno, pero yo espero poderlo retomar pronto, ¿no? Pero el punto aquí es justamente el saber que a veces los miedos nos detienen tanto, que imagínate, yo tantos años de mi vida por miedo, o sea, por miedo a no hacer las cosas sola, por miedo de no estar acompañada, por miedo de que siempre había alguien ahí respaldándome, no hice muchas cosas. Hoy en día no me arrepiento de la vida que tengo, pero sí puedo decirles que creo que si me hubiera quitado estos miedos antes, mi vida sería distinta. Ahora estoy trabajé todo el 2024 y sigo trabajando en ello, ¿no? Porque tampoco les voy a decir, de un día para otro ya, o en un año ya desaparecieron mis miedos totales. No es cierto, tan es así que yo decidí ahorita, hacer este tipo de contenidos como el experimento que quiero hacerme nuevamente como con el gimnasio, de decir, lo voy a seguir haciendo, lo voy a intentar y no me va a importar lo que la gente diga, porque al final del día a lo mejor pueda salir algo positivo, ¿no? Yo no lo sé, es el segundo video que yo realizo, pero tengo todas las ganas de hacerlo, y aún con mis defectos y con los nervios, porque pues el primer video, pues nerviosos,
nerviosa. Ahorita pues empiezo a platicar, se me quita el nervio, pero en el fondo pues igual estoy nerviosa, ¿no? ¿Qué va a pensar la gente que me ve, ¿no? Pero igual es algo que entra dentro de este experimento. Quiero seguir subiendo estos videos y más que para que a la gente me escuche o sepa mi vida, pues no tanto por eso, sino porque realmente quiero hacer este experimento, quiero ver qué sale, ¿no? A lo mejor en unos 2-3 meses subiendo mis videos constantemente, ¿qué sucede? ¿Qué impacto puede tener en la sociedad el poder platicar tus experiencias, ¿no? Además de eso, porque pues quiero abordar muchos temas, muchas cosas que he vivido y que en el fondo me gustaría que a lo mejor te puedan servir a ti, ¿no? O a lo mejor no, o solo te puedas entretener un poquito escuchando mi historia, mis historias que te vuelvo a repetir, son historias propias, son historias de mi vida, ¿no? Entonces, aquí la reflexión a la que quiero llegar justamente con los miedos y el no atreverse es ese, ¿no? Que viene de lo aprendemos, el miedo lo aprendemos. Entonces, como padres a veces cometemos el error. Yo creo haberme dado cuenta a tiempo de que estaba inculcándoles miedos, ¿no? Miedos a mis hijas. Pero también me di cuenta a tiempo, digo, porque considero que aún estoy a tiempo de corregirlos, ¿no? Entonces empecé a soltar como esa parte, ¿no? Yo decía, no, por ejemplo con mis hijas, ¿no? Yo, no, aquí, conmigo, en la mano, no te suelto. Y gran parte también es por la inseguridad que hay, ¿no? Pero yo creo que tenemos que enseñarles a ser precavidos, a ser observadores cuando pueda ser una situación de riesgo, pero sin meterles el miedo de decir todo es un riesgo, todo está mal, todo está... No, creo que tenemos que aprender a darles esa seguridad, porque no nada más son miedos a salir a la calle, a lo que pasa. Ese miedo te acompaña en todo lo que haces, ¿eh? O sea, realmente no hay una sola cosa en la que el miedo no te acompañe. Si quieres, no sé, son ejemplos a lo mejor absurdos, ¿no? Pero si tú quieres salir con un chico, con una chica, dices, y si le hablo, qué miedo, ¿no? Pero a lo mejor estaba tu oportunidad y a lo mejor sí esa persona quería estar contigo y tú por el miedo no lo hablaste, bye, se acabó tu oportunidad. Lo que les decía, ir al gimnasio, ¿no? Pues a mí me pasó, ¿no? Tantos años y de pronto, pues el miedo nunca lo hice, ¿no? Hoy tengo la certeza de que, bueno, no lo estoy haciendo ahorita, pero que si decidiera hacerlo, no me daría pena, no me daría miedo volver a empezar, no me daría... ¿Por qué? Porque ya lo viví y sé que no pasa nada, que nadie se burla de ti, que al final de cuentas es un bienestar para ti. Y mucha gente no lo hace por eso, por miedo. Y he escuchado infinidad de comentarios cuando yo empecé a ir al gimnasio, todo mi entorno me decía, es que a mí sí me gustaría, pero no me gusta ir sola, ¿no? Y tú dices, yo les decía, ya en ese momento yo les decía, pero ¿por qué? Inténtalo, es por ti, ¿no? Porque al final del día, si siempre queremos que tenemos que estar acompañados, pues nunca vamos a despegar en nuestras vidas. Y es para todo lo que realizamos en nuestras vidas. Como les comento, el miedo nos acompaña siempre, siempre y en todas las cosas que hacemos. En todo, el poder decir, tomar una decisión, algo grande, cambiar tu vida, lo que sea. Si el miedo te acompaña, aunque tú no digas, aunque yo te pregunte, no lo haces por miedo y tú me digas, no, es que no tengo miedo, pero está como que no sé, como que estoy indeciso en tomar esta decisión, la realidad y la respuesta, a mi parecer, es que sí es miedo. Cuando una persona es indecisa, es miedo. Miedo a tomar la decisión, miedo a no sé qué cosas, pero es miedo. Realmente la indecisión es miedo. Entonces hay que atrevernos a sacar adelante nuestros proyectos, a cambiar nuestras vidas, a hacer lo que queramos, sin tratar de complacer a nadie más que a nosotros mismos. Este es el mensaje que quería darles con esta experiencia, con mi miedo. Y si tú estás viendo mi video y tienes alguna experiencia con el miedo, pues compártenosla. Es más, yo les invito a que pues me manden un mensajito y me digan, ¿sabes qué? Pues mi experiencia sucedió así y así. ¿Por qué? Porque eso nutre los conocimientos, las experiencias de las demás personas, nutre mucho tu forma de ver la vida. A lo mejor hay algo que
en alguna otra experiencia yo puedo rescatar y saber cómo funciona, me puede ayudar, ¿no? A mí me encanta escuchar historias de las personas con las que convivo, sus sentires, porque eso me hace analizar cada vez más las situaciones, ¿no? Con el miedo, con cualquier tipo de situación. La verdad es que soy chismosa, sí, me gusta el chisme, me gusta que me cuenten. Y si tú también quieres atreverte a hacer un video, pues que no te importe, que no te importe. Hoy entiendo, no te importe si lo editas, no lo editas, si sales con filtro, no sales con filtro, si dices las palabras correctas, si no lo dices, simplemente hazlo y al final del día verás que te vas a sentir bien. Este es el segundo video de mi experimento y hoy me siento mejor que el primero. Espero que para el tercero pueda yo sentirme aún mejor y poderles compartir cada vez cómo me voy sintiendo, ¿no? Cómo me voy sintiendo con cada video que realizo. Espero que te haya gustado y espero que si es así, pues puedas seguir mi paginita. Se llama Historias y Experiencias de Vida con Adi y espero que pues muy pronto tú que estás ahí también te animes a platicarnos tus experiencias. Así que